Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, yo haciendo una vez más una pequeña producción para ustedes, para que nos vayamos poniendo en sintonía y que no nos retrasemos mucho. Este video le debía a los efectos de que podamos, no digamos subsanar, pero sí considerar algunas cuestiones, tales como de que no hemos tenido clase la vez pasada al ser feriado. Pero bueno, lo mismo quería ir llegando a ustedes desde otra mirada, desde otra visión, para ir generando algunos temas. Este tema considero que lo están trabajando con otra área los mismos, de igual manera es una introducción, ya que se va a ir presentando en otros tiempos de acrecentando este conocimiento. Bueno, el tema de hoy tiene que ver con los átomos, con la electricidad, un circuito eléctrico, pero primero para hablar de circuitos eléctricos tenemos que explicar un proceso de producción o cómo se genera las cargas eléctricas positivas y negativas dentro de un conductor. Y para eso primero vamos a hablar qué es el átomo, que supuestamente ustedes tienen un abordaje en otras disciplinas acerca del átomo. A modo de repaso podemos decir que el átomo es una estructura en la cual se va a organizar la materia en realidad del mundo físico o en la naturaleza y está compuesta por neutrones, protones y electrones. Entonces la molécula en sí está formada por átomos. Entonces la parte más pequeña de la que puede ser constituido un elemento es el átomo. Vamos a hacer una imaginación, por ejemplo, si tenemos un trozo de hierro, lo partimos, seguimos teniendo dos trozos de hierro, pero lo partimos más pequeño y lo volvemos a partir otra y otra vez y tendremos trozos mucho más pequeñitos, entonces llegará el momento que solo nos quedará un trozo tan imperceptible, tan pequeño que ya no se va a poder partir. Entonces, si pudiéramos partirlo, ya no sería un hierro, sería otro elemento de la tabla periódica y ese trozo tan pequeño sería un átomo de tierra, de hierro, disculpe. Entonces, ¿qué podemos decir de átomo? El átomo es la partícula mucho más pequeña en la que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas en sí, ¿no? Específicamente sin poder perder esas propiedades. Y bueno, no le voy a decir que proviene del griego, que significa indivisible. En el momento que realmente los bautizan como partículas, se creía que efectivamente no se podía dividir, por lo que hoy en día sabemos que está formado por partículas aún más pequeñas. Pasemos a lo que sería a las estructuras del átomo, que ese rato le estaba presentando específicamente esta estructura que está constituido por tres subpartículas. Estas subpartículas serían los protones, que ustedes pueden observarlos ahí cuáles son los protones, los celestes, que tienen cargas positivas, los neutrones sin cargas eléctricas o cargas neutras. Luego tenemos los electrones con carga negativa. Pero que esto a su vez está dividido en dos partes. El núcleo en sí, que es en el medio, que está formado tanto por neutrones y protones, y la corteza, que es únicamente por todos los electrones en sí. Bueno, ahí tienen la imagen. Ahí hace referencia que los protones, neutrones y electrones serían las subpartículas atómicas que forman la estructura completa, que sería la estructura atómica en sí. Los electrones en sí son partículas mucho más ligeras de las cargas positivas y que tienen un número elevado más que los electrones y que los neutrones. Pero no vamos a entrar en ese dilema, pero sí me gustaría empezar a hablar de lo que serían las cargas positivas, pero que parten a partir de este inicio, de esta introducción de lo que estamos haciendo. Las cargas, bueno, acá tenemos nosotros cuando se da una carga positiva y negativa. Bueno, le cuento algo. Aquí podemos hablar de Benjamin Franklin, en donde él a través de un experimento ha podido presenciar las cargas eléctricas positivas y negativas, ¿no? Sabemos que el origen específico de estas cargas es el átomo, la cual posee una partícula que es la llamada protones, neutrones y electrones. Entonces,
En el núcleo, en el centro, se encuentran las cargas positivas, los protones. Y una de estas que están proporcionalmente cargadas positivas y negativamente. Es decir, las neutras son llamadas neutrones y van a girar alrededor del núcleo siempre y que se encuentren en una partícula con cargas negativas llamadas electrones. Por lo tanto, el átomo se va a encontrar eléctricamente neutro, ya que cada neutrón negativo hay un protón positivo. Es un juego de palabras esto de los protones, cómo estamos constituidos, pero sí me lleva a poder hablar de lo que sería la ley de Coulomb, porque aquí tenemos que hablar más allá de las cargas, cómo están constituidos, estamos hablando de las fuerzas que constituyen esa estructura, ese núcleo, esa configuración completa. Entonces, podemos decir que las fuerzas eléctricas, las fuerzas que tienen ese conjunto, entre los objetos cargados fueron medidos por si vamos a hablar de la ley de Coulomb, hablamos de una persona que específicamente que genera este principio, esta actividad, como Charles Coulomb, que intentaba mejorar siempre la brújula que utilizaban los marinos y hablaba sobre las cargas eléctricas específicamente. En ese momento lo hacía con una balanza de torsión. Entonces, él mide la fuerza, investiga también que tiene factores de los cuales depende la magnitud de la fuerza eléctrica de dos cargas, entre dos partículas de cargas de reposo en sí. Entonces ahí surge lo que serían más adelante las propiedades de las fuerzas eléctricas. Y estas fuerzas eléctricas son aquellas que están proporcionadas o le proporcionan en sí al producto de las magnitudes de las cargas, es decir, que tiene una mayor eficiencia o diferencia de las cargas que es mayor a la fuerza eléctrica. Las fuerzas eléctricas son proporcional al doble de distancia entre dos partículas cargadas eléctricamente y se ejerce a lo largo una línea de acción o de interacción. Es decir, a mayor distancia entre dos cargas, menor va a ser la fuerza eléctrica que existe. Entonces, estas son observaciones que se establecen también en la ley de Coulomb, pero bueno, es un modo de introducción. Miren todo lo que nosotros podemos enseñar a nuestros estudiantes. Esto obviamente en un nivel inicial no lo vamos a ver, sí lo vamos a ver en un nivel primario desde el punto de vista, desde un enfoque desde las ciencias naturales, con la relación de los elementos químicos que tiene o cómo está constituida la fuente, cómo está constituida. Seguramente en un séptimo, en un primer año de secundaria podemos ver qué es un átomo, cómo está constituido, cómo se generan estas cargas eléctricas y que yo puedo transversalizar desde el espacio de tecnología, como profe de tecnología en el secundario, esto es lo que es carga. Entonces, la idea es que puedan desde el alumno determinar por qué prende la lámpara o por qué hay luminiscencia en nuestra lámpara que tenemos. Entonces, más allá de explicar todo este proceso de transformación energética, también podemos nosotros trabajar estos ya en el hogar, en el lugar específicamente, en el espacio que nosotros tenemos de contexto, poder determinar y decir, bueno, las cargas eléctricas, cómo se van constituyendo y poder hablar cómo se mueve estos electrones a través de un circuito eléctrico o a través de un conductor para poder generar la electricidad. Bueno, hay algo que me interesaba que vean ustedes, que sería la presentación de las propiedades, más que nada, y características del átomo. Obviamente aquí podemos hablar, al hablar de esto, podemos secuenciar en unidades básicas de la química que son los átomos, ¿no? Entonces, durante las reacciones químicas se van a ir conservando tales que no se van a crear ni se van a destruir y simplemente se van a ir organizando de maneras diferentes, creando distintos enlaces diferentes entre ellos. Esto lo van a ver en química aplicada, seguramente, así que yo no voy a entrar a establecer, sí decirle que dentro de estos elementos químicos que están dentro de la tabla periódica, podemos determinar que tiene número atómico y un número másico que le permite determinar cuál es el elemento componente, considerando el número atómico con la representación de la Z, que va a indicar la cantidad de protones que tienen dentro del núcleo en sí.
¿sí? Es decir, la cantidad o números de protones que pertenecen dentro del elemento y que tienen una propiedad química específicamente. Bueno, hablar de esto a modo de presentación no va a llevar a lo que sería, y ya estamos entrando un poco a nuestra propia presentación de un enfoque disciplinar, estaríamos bajo los tipos de corriente, bajo las concepciones y que podemos hablar sobre energía eléctrica. Bueno, aquí en la práctica hay dos tipos de corriente específicamente más comunes, que son las corrientes continuas o corrientes, también se la especifica como CD, o corrientes alternas, que también que son corrientes directas, que circulan siempre en un sentido. Tanto las corrientes continuas como las corrientes alternas tienen diferentes sentidos y que son opuestos a cada uno de ellos. La corriente directa va a circular en un solo sentido, es decir, que el polo negativo al polo positivo de la fuente va girando a través de la fuerza electromotriz que lo suministra. Bueno, para hacerlo más fácil, le hago una observación. En el primer gráfico nosotros tenemos un eje cartesiano en donde me representa el tiempo por la tensión. Las corrientes continuas se representan de manera secuencial, directa, por lo tanto tienen ustedes una valla de representación. En cambio, en la corriente alterna ustedes van a poder hablar que hay ciclos que van a variar por segundo, que son, cada ciclo son 50 Hz específicamente, ¿no? Entonces, esos son los ciclos que entran por segundo dentro de un hogar. La corriente se va a diferenciar tanto de la directa, en la que continúa el sentido de circulación y por lo tanto va a tener en cuenta su polaridad. Esto ocurre tantas veces como frecuencia, es decir, en Hertz, tenga esa corriente. Si la corriente directa, ¿sí?, también se llama corriente continua. Entonces, la corriente alterna es el tiempo de corriente más empleado de la industria y es también el que consumimos en nuestro hogar. Entonces, la corriente alterna de uso doméstico e industrial va a cambiar la polaridad en la inversión de cada uno de los ciclos. Por eso muestra un ciclo, tiene una polaridad, cuando baja tiene otro tono de polaridad. Y va a cambiar este sentido de circulación de 50 a 60 veces por segundo. Obviamente que va a depender del país en que se trabaje esta frecuencia en sí, ¿no? Entonces, a modo de resumir, para los alumnos nosotros podemos decir que la corriente eléctrica viene a ser el movimiento de los electrones a través de un conductor y van a existir dos tipos de corriente. La continua, que serían que los electrones se van a mover en la misma dirección y su valor va a ser constante en el tiempo. Ejemplo, los generadores de corriente continua, que son las pilas, las baterías. Y las corrientes alternas serían aquellos electrones que van a ir cambiando su valor y no es constante en el tiempo porque va a tener bastantes ciclos por frecuencias por segundo. Bueno, es muy importante que podamos nosotros trabajar y desarrollar estas presentaciones. A modo de representación, nosotros tenemos que ver cómo esquematizamos esta presentación de la corriente y cómo nosotros podemos reproducir estos conceptos que estamos hablando en los circuitos eléctricos que quiero que se vayan haciendo estos dispositivos. En este caso tenemos la particularidad para un lado, tenemos, si ya tiene una pila, ya estamos hablando de corriente continua automáticamente. Si estamos hablando de un enchufe directo, una corriente del hogar 220, estamos hablando de corriente alterna. Muy difícilmente en la primera representación de esta gráfica con una pila pueda encender, dando la incandescencia que tiene la resistencia este foco o esta lámpara. Y en el segundo caso de esta gráfica, lo único sería cómo podría representar un circuito y cuáles son esos elementos que constituyen para unir o generar un circuito. Tenemos las fuentes, que sería la pila, tenemos los receptores, que serían las lámparas, pero siempre necesito, para que se abra la corriente, un interruptor que me va a permitir abrir o cerrar un ciclo de paso de los electrones a través del conductor.
O sea, la corriente, si yo no tengo este interruptor, va a ser constantemente y va a ir consumiendo en el circuito constante y va a terminarse o va a acabarse en el caso de la corriente continua. ¿Por qué le presento esto? Porque los chicos, nosotros habíamos hablado de que hay cuestiones que los chicos son muy abstractas. Si yo le digo un circuito, muy difícil puede imaginarse cómo va a ser la representación técnica de un circuito y es válido como lo planteen ellos. Entonces yo puedo trabajar y debo trabajar con ese ideario, con esa imaginación y después ir concretizando en relación a una verdadera realidad técnica específica tecnológica. El alumno de la educación primaria lo representa como el segundo dibujo, o en el secundario también, y en grande también lo podemos hacer de esa manera, dado algunos circuitos que he estado viendo que lo han hecho de esa manera. Entonces es válido porque a partir de esta adaptación nosotros como docentes tenemos que mediar hacia este momento de desarrollo y explicar específicamente por qué es el circuito, por qué está constituido y cuáles son los elementos cada uno que componen este circuito. Y asimismo poder decir cuáles son los elementos de un circuito eléctrico. Bueno, eso que teníamos como fuente era la pila y que tiene los lados positivos y negativos y que estas son las representaciones como corresponde. Ya no va a estar el receptor ni va a estar la lámpara, sino va a ser la bombilla y se va a representar de esta manera, que sería la simbología, a través de este interruptor. Ya no lo tenemos el interruptor, sino lo vamos a representar medio de esta gráfica. ¿Cuál sería el conductor? El cable que nosotros lo vemos a veces circulando por todo el circuito, solamente es algo lineal. El pulsador que lo vamos a ver y el motor, pero básicamente están constituidos por los primeros gráficos el circuito eléctrico simple. Y es lo que nosotros debemos enseñar. Nuestra formación pedagógica de educación tecnológica es poder explicar a nuestros estudiantes cuáles son estos circuitos tan simples y poder representar gráficamente o técnicamente en esta cuestión, porque no son inventados de por sí estas simbologías, están normados por las normas IRA. Entonces poder explicar a nuestros estudiantes, sobre todo de secundaria, que ya dejemos de representar ese circuito y vayamos a esta representación más técnica y poder explicarlo. Pero esto ya lo podemos hablar en un segundo año o en un primer año de un buen secundario en donde tengo desarrollo. Bueno, como para ir sellando, yo le quiero demostrar cómo sería ese dibujo que el alumno lo representa gráficamente. Es el mismo que lo tenemos en un circuito al costado en la representación técnica. Nosotros tenemos la batería está indicada por la fuente, la introducción de la fuente, los conductores que serían el interruptor, que va a ser este prendido y apagado que nosotros tenemos, pero que está representado técnicamente, y la bombilla o los receptores, que sería la lámpara en este caso, y que todos llevan una retroalimentación. Como ustedes podrán observar, tenemos el mismo circuito graficado de una manera y técnicamente cómo está representado este circuito. Este sería nuestro objetivo final, en poder representar todas esas cuestiones que trabajamos con los chicos, ese dispositivo que ustedes están haciendo. Y aquí donde yo lo convoco a que puedan hacer una representación técnica, tecnológica, normalizado, es decir, como circuito, de ese circuito que ustedes han desarrollado de ese dispositivo. Y para finalizar, y en una próxima clase verlo, es cómo está constituido un circuito eléctrico. Y nosotros podemos hablar de un circuito eléctricos si son en series o en paralelo. Series cuando dentro del mismo conductor tenemos resistencias o tenemos lámpara o tenemos fuente que están conectadas en el mismo conductor. Por ejemplo, la resistencia 1 y 2 de esta imagen, pero cuando hay un punto de bifurcación o de división, en este caso como el punto celeste, ahí ya nosotros tenemos un circuito en serie combinado con uno paralelo, ¿sí? Esto es como la escuadra. Serie es cuando está una casa del otro, paralelo cuando están las calles alternativamente paralelas, y bueno, bajo esa representación en donde yo lo puedo graficar, imaginar y poder trabajarlo. Bueno, esto va a ser por ahora, a modo de que vayan viéndolo, para poder hacer la segunda parte de lo que serían circuitos eléctricos, poder hablar hacia el inicio de la conducción de la ley de Ohm. Nos vemos, chicos, hasta el próximo encuentro.